Fuimos hablando acerca de la fidelidad de Dios en cumplir su palabra. Lo que Dios ha dicho, Dios lo cumple. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer tal como lo ha dicho en su palabra. Algunas personas, dijimos el domingo pasado, a veces esperan de que si a Dios no le funciona el plan A, que Dios tiene otro plan por allí entre la camisa, y que está allá la expectativa, que si no le funciona a uno, entonces viene y saca el otro. Y yo les dije, Dios no tiene un plan B. Dios no tiene un plan B. ¿Por qué razón? Sencillamente porque lo que Él dijo en su plan natural, original, eso se va a cumplir tal como el Señor lo ha dicho en su palabra. Así se va a cumplir. Entonces hablábamos acerca del pueblo de Dios en relación al pueblo judío. Y se acuerdan los que estuvimos mencionando que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, después de haber estado 430 años, según desde donde se esté hablando, puede decirse de 430 o 470 años antes del nacimiento de Cristo. El pueblo estuvo allá. ¿Ve? En Egipto. Dios le había dicho a Abraham, de ti voy a hacer una nación grande, numerosa. El viejito se apuró y ellos se inventaron, Sara se lo sugirió, un plan B. Por si acaso no funcionaba el plan de Dios, entonces el plan B. Pero ese no era de Dios, eso era de Sara. Y tuvieron ese hijo. Y tal vez ella comenzó a decir, mírate, ves que funcionó. ¿Qué va a funcionar? Ese no era el plan de Dios. El hijo que nació producto del plan B de Sara es el que está dando guerra en el mundo entero hoy en día. Son los islámicos, los musulmanes. Porque la promesa de Dios venía a través de un hijo que Sara, no la sierva de Sara, Sara era la que iba a darlo a luz. Y el que nació de Sara, ¿quién es? Isaac. Y ese es el pueblo de Dios. Ese es el que estaba en Egipto. Todavía no era una nación. Llegó primero José, llegaron después sus hermanos, después llegó el papá y poco a poco se fueron multiplicando. ¿Y qué va? No eran una bendición ni estaban recibiendo mucha bendición. Faraón después llegó a desconocerlo. Faraón después llegó a convertirlos en esclavos, los tenían al servicio de los judíos. Ellos fueron de los que tuvieron que arrastrar muchos de los materiales para las construcciones principales que Egipto exhibe en su historia pasada. Qué fácil es así, ¿verdad? Y cualquiera se hubiera puesto allí para decir, y este es el pueblo de Dios. Y eso es la bendición de Dios. No, el pueblo de Dios sí, pero la bendición de Dios no.
No había llegado la hora hasta que al fin Dios le habló a Moisés. Lo sacó, mandó a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Lo sacó con mano fuerte. El día que salieron de allí no tenían plata. Si los trataban como esclavos, no les pagaban. Pero Dios se la sabe toda. Y le dice a Moisés, dile al pueblo que le pidan para llevar qué ofrecer de sacrificio. Y la gente que estaba desesperada, porque en todas las casas había muerto el primogénito de cada familia y de cada familia animal. El primogénito de cada animal murió y el primogénito de cada ser humano murió. Y el pueblo se alarmó y por eso salieron a la acera de sus casas para decirles, váyanse, váyanse, váyanse. Después que no lo querían dejar ir para que fuera esclavo. ¿Ve? Pero entonces el pueblo comenzó a decir, denos algo allí que nos llevamos para adorar a nuestro Dios y para ofrecer sacrificio. Y la gente se quitaban las cadenas y los anillos y las joyas, iban y vaciaban donde las tenían y se las entregaban a ellos con tal que se fueran. Y el pueblo se fue millonario. Hermano, el pueblo de Israel vio cumplida la palabra de Dios al pie de la letra, como pueblo de Dios. Pero usted y yo no somos judíos, no somos descendientes de Abraham, no somos los hijos de la promesa esa. Nosotros estamos identificados como gentiles. Pero es que Dios no solo tiene el pueblo judío. Dios decidió tomar otro pueblo, formarlo con gente de todas las naciones del mundo, sin importar color, sin importar raza, sin importar nacionalidad. De todas las naciones del mundo, Dios decidió formar otro pueblo. Ese no es una nación, sino una iglesia. Entonces, usted y yo somos parte de ese pueblo. Hoy en día hay unas estadísticas que a algunas personas se ponen temerosos, se ponen inquietos al oírlas. ¿Sabe que los musulmanes en el aspecto eclesiástico están creciendo en el mundo entero? Aquí mismo en los Estados Unidos, los islámicos tienen templos o mezquitas, como les llaman, en Nueva York, en diferentes partes del mundo. Y hay mucha gente que no entiende, pero que comienza a asistir y a informarse acerca de eso. Ellos les hablan de Mahoma y ellos les hablan de las cosas que ellos hablan. Y como ellos tienen mucho dinero, usan su dinero para promover de diferentes formas el interés de la gente en el mundo. En cambio, a nosotros, la Biblia dice que el Señor nos dio un mandato. ¿Cuál fue el mandato? Ir, ¿por dónde? Por todo el mundo. ¿Y qué? Predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. En ese capítulo
Vamos a leer lo siguiente. Pedro le acaba de decir al Señor una cosa interesante. Capítulo 16 de Mateo, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia. Dígalo conmigo: edificaré mi iglesia. Ese es el pueblo del cual el Señor nos habla cuando se refiere a la iglesia. Pero hay una frasecita más que falta en ese versículo. Dice: y las puertas del Hades. Vamos a cambiar esa palabra Hades a su interpretación en español. Llámela infierno. Y las puertas del infierno, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. ¿Se acuerda usted que cuando el pueblo salió de Egipto iban caminando bien? Es impresionante realmente lo que ocurrió. En el día Dios puso una nube al frente y esa nube tapaba para que el pueblo no fuera calcinado por los rayos del sol, no se agitara. Cuando entraba la noche, que se pondría oscuro, imagínese usted en el desierto, 2 millones de personas caminando. Eso hubiera sido un laberinto. Pero la columna de nube de día se trasladaba atrás del pueblo y se convertía en columna de fuego. Y era como llevar un foco encendido y el pueblo podía caminar de día y de noche sin ninguna preocupación. Maravilloso. Pero cuando llegó el momento que el pueblo de Israel vio, hoy, ay, nos venimos por el lado equivocado. Miren el mar frente a ellos. Y ellos pensaron: ya nos llevó la trampa. Entonces se voltearon como pensando en volver, en escapar. Pero de frente venía Herodes con todos sus ejércitos, carros de guerra y todo. Y el pueblo dijo: ahora sí que estamos metidos en la grande. Veían para allá el mar, veían para acá el ejército de Faraón. ¿Qué va a pasar? Y le clamaron a Moisés. Y Moisés entonces fue para clamar a Dios. Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marchen, que sigan adelante. Moisés fue sabio, no le discutió a Dios, no le discutió ni le preguntó: pero el mar ese ¿qué? Moisés hizo lo que Dios le dijo. Como Dios le dijo, ni clame siquiera. Hermanos, hay cosas por las cuales nosotros no necesitamos ni orar, porque ya están mencionadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Lo que necesitamos es creer, tomar, accionar, poseer y seguir adelante. Ahora, como iglesia, nosotros tenemos otras cosas. No hay un faraón que nos persiga, ni hay un mar muerto delante de nosotros. Pero hay enemigos de la iglesia
afuera y personas a veces dentro de la congregación misma. Y cuando hablamos esto no lo estamos diciendo del CCH, estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, de toda denominación, de cualquier grupo evangélico que haya. Eso se puede dar, se puede dar. Hay enemigos, hay gente que tiene confrontada la iglesia con crisis que causan desde afuera y otros las causan desde adentro. Y a algunos les causa desesperación. La iglesia no va a detener su marcha. La iglesia no va a quedar desintegrada bajo ninguna circunstancia. Los grupos, las congregaciones locales pueden sufrir experiencias difíciles y puede haber las cosas que haya que se puedan dar. Puede haber estas cosas. Hay doctrinas de error y hay quienes a veces siguen las doctrinas de error. Otros es por otras causas. Pero no hay nada ni nadie que sea capaz de prevalecer sobre la iglesia del Señor, la cual ha de ir cada día de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Nos estamos refiriendo a la iglesia como pueblo de Dios. Así es que le cuento las estadísticas. Porque la iglesia del Señor tiene unas características muy singulares. Ustedes han oído hablar de los pentecostales. ¿Han oído hablar de eso? Sí, ¿verdad? ¿Somos pentecostales? Sí, somos pentecostales. Pero se puede llegar a ser pentecostal de tres diferentes maneras. Uno, de nombre nada más, por estar en una organización que tiene esa afiliación pentecostal. Entonces, ¿tú vas a la iglesia? Sí. ¿A dónde vas? A la iglesia pentecostal. Esto no quiere decir necesariamente que ese hermano o hermana que diga así es pentecostal. Es pentecostal por el nombre. A otro le pueden preguntar, ¿tú eres pentecostal? Ah, sí. ¿Tú crees en eso? Sí, creemos. Este es pentecostal por doctrina. Cree en la doctrina, está ahí en la escritura y la acepta. Pero eso no nos hace todavía pentecostales. Lo que realmente nos hace pentecostales es una experiencia personal con el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos entendidos en eso? Por eso el Señor le dijo a los discípulos: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Por eso en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque la iglesia, déjeme decirle, con respeto de las creencias de los demás hermanos que no están identificados ni por nombre ni por doctrina y tampoco, por supuesto, ni por experiencia con nosotros. Hay hermanos que tienen hermosas congregaciones y que no son pentecostales. No debemos nosotros tratarlos como que si fueran personas de segunda clase, no. Son nuestros hermanos en la fe. Porque somos hermanos, no porque somos pentecostales. Somos hermanos porque recibimos a Cristo como Salvador personal. Entonces, son nuestros hermanos. Pero hay hermanos que, aunque están en agrupaciones no pentecostales, no tienen el nombre pentecostal,
ni tienen, ni creen la doctrina pentecostal, mucho menos la experiencia. Y yo estaba diciendo que con perdón de ellos y respeto hacia ellos también, con respeto hacia ellos, pero la iglesia de Cristo, hablando del cuerpo de redimidos, es una iglesia pentecostal de nacimiento. Óigalo eso. La iglesia de Cristo es pentecostal por nacimiento. Yo quiero que vea lo que pasó. El Señor había hablado de la formación de la iglesia. Vaya conmigo al libro de Hechos, en el capítulo número 2. El Señor había hablado de que iba a edificar la iglesia. Y la iglesia sería edificada y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuándo se inició la iglesia? ¿Sabe cuándo se inició? El día de Pentecostés. Había, siguiendo en cumplimiento a las instrucciones del Señor, 120 creyentes. Él había escogido a 12, pero ya eran 120 para ese momento. 120 personas se fueron y se encerraron en el aposento alto y pasaron 10 días allí. Aceptaron el desafío que el Señor les había dado, de no salir de allí hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Dice en capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y yo quiero que usted note conmigo el versículo 4. ¿Y fueron cuántos? ¿Cuántos, perdón? Todos. ¿Cuántos habían allí? 120. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí es donde comenzó la iglesia. Por eso es que les digo, la iglesia nació pentecostal. Ese día del nacimiento, con esos 120 allí, se cumplió la promesa que el Señor había mencionado, que iba a derramar el Espíritu Santo. Vino sobre ellos y tan pronto, y por eso es que yo estoy hablando lo que estoy hablando, porque la iglesia, hermanos, la iglesia no extraña, no debe extrañar bajo ninguna circunstancia la adversidad, el peligro, la persecución. ¿Cuándo comenzó la adversidad a la iglesia? El mismo día que nació, el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que dice que ocurrió después de que la gente comenzó a hablar en otras lenguas? Que se juntó una multitud. ¿Y qué era lo que decía la multitud? Se burlaban. ¿Ah? Se burlaban. Se burlaban. Mira, esos están borrachos. Cuando hay una iglesia en donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo, no es ninguna sorpresa que haya gente que se burle de lo que están viendo. Generalmente, la mayoría de esa gente es porque no conoce, es por ignorancia. A medida que van conociendo, van variando. Pero hay uno que otro que es porque son cabeciduros, por verdadera oposición, por rechazo,
no importa las explicaciones que usted trate de darle, no entienden, no aceptan ni nada y menosprecian a la iglesia. Pero eso no ha causado daño a la iglesia ni ha dictado una sentencia de muerte para la iglesia, porque el Señor, el mismo día que dijo, edificaré mi iglesia, dijo, las puertas del infierno, ¿qué? No prevalecerán contra ella. Así es que usted y yo pertenecemos a un pueblo que está seguro, totalmente seguro, de que va a poder llegar hasta el fin de la jornada. Nosotros estamos en este mundo hasta el momento en que Jesucristo venga a cumplir aquello que está escrito en San Juan 14, en donde Jesús dijo, me voy, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Le alegra eso? ¿Cuándo se va a dar ese viaje? No sé. ¿Cuánto va a costar? Ya está pagado, el pasaje ya está pagado. De eso no se preocupe. ¿En cuál línea aérea? No se necesita. Ninguna línea aérea sería capaz de proveer aviones suficientes para trasladarnos allá. Lo que la Escritura dice que cuando Cristo venga a levantar su iglesia, dice que será algo como el relámpago que sale del oriente y se pone al occidente. Dice que será tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. Pruébelo, pruébelo. Así, así, ya está. Ya. La gente, si nos dice locos, yo no los culpo. Porque suena como locura eso. Es que mira, esos locos, que como un así y ya se fueron al cielo. ¿Y qué hacemos nosotros? Si esas son las cosas que el Señor decidió hacer. Y no hay absolutamente demonios suficientes en el mundo que puedan estorbar e impedir el cumplimiento de lo que el Señor ha prometido en su santísima palabra. Hermano mío, anímese. Usted pertenece a un pueblo especial. Es el pueblo de Dios. Es la iglesia. Es el pueblo de los redimidos. Y hay oposición. Como acabamos de mencionar, el mismo día del nacimiento de la iglesia comenzó el asunto con burlas. ¿Pero qué pasó? Oiga bien lo que pasó. Oiga bien lo que pasó. ¿Están conmigo allí en Hechos capítulo 2? Bueno. Levantó la gente. Y la gente estaban diciendo, en el versículo 13, burlándose, decían, están llenos de mosto, están borrachos. Entonces Pedro, ¿y quién era Pedro? Si yo tuviera todo el tiempo necesario, hablaría un poquito acerca de eso, porque no es tan fácil pasar de una acción a otra como Pedro pasó. Hacía menos de 2 meses, él había estado negando a Jesucristo. Él había dicho que no lo conocía. Estaba lleno de miedo. Cuando Jesús estaba acusado y que lo iban a juzgar y que terminó con la crucifixión en la cruz. Y Pedro llegó, y ustedes recuerdan eso, porque es uno de las cosas conocidísimas. Pedro negó al Señor. Pero vea el versículo 14 ahora. Entonces Pedro
poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y siguió hablando como 15 minutos. Usted no puede tardar más de 15 minutos leyendo el sermón que dio. Pero ese sermón, vea cómo termina. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y ¿qué? Se añadieron. Véalo bien, por favor, véalo bien. Y se añadieron, ¿cuándo? Aquel día. En un día, los 120 pasaron a ser 3.120, porque se agregaron aquel día como 3.000 personas. La iglesia del Señor está llamada a andar victoriosa hasta el final. Y usted es parte del pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Se goza? ¿Le da inspiración? ¿Le da confianza? ¿Le da seguridad? Esto no es entretención, hermano. El tiempo que usted viene a la iglesia, a la casa de Dios, el tiempo que pasamos en adoración, en cánticos, no es entretenimiento, no es para distraer a la gente psicológicamente, no, Señor. Es la realidad gloriosa. Nosotros somos pueblo de Dios, aleluya. Y este pueblo va a prevalecer, porque el infierno no podrá prevalecer contra la iglesia. Que se invente lo que quiera el diablo, todo lo que sea que él quiera producir, no va a prevalecer. Así es que aquel día que la gente se burlaba, 3.000 más recibieron a Cristo como su Salvador personal. Capítulo 3 de los Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Hermano mío, déjeme decirle lo siguiente. Si eso lo leemos nada más como un acontecimiento histórico que ocurrió en aquel tiempo, es interesante, pero hasta ahí llega todo. Pero eso no es simplemente historia. Esto es algo que se debe de repetir. En la iglesia del Señor necesitamos ver más y más y más y más milagros y maravillas en el nombre del Señor Jesús. Y hermano, yo creo que a veces hay una batalla, porque nuestra mente
se distrae a veces. Pensamos, razonamos algunas cosas, pensamos en personas que conocemos y hay hay muchas cosas, hay una variedad de asuntos que pueden fácilmente contribuir a crear un ambiente como que si eso ya no se puede. Eso es mentira del diablo. Diga, eso es mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia del Señor Jesucristo no podrá nadie prevalecer contra ella, porque la iglesia es pueblo de Dios. Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Y nosotros debemos entonces estar más que seguros de que eso es una historia que se repite. Pero vea, la gente, las autoridades, en vez de alegrarse de que un ciudadano que todo el tiempo estaba allí por muchos años, levantando limosnas a la entrada de un templo, había dejado de ser un cojo y ahora está sano y todo, y en vez de alegrarse, se enojaron, lo agarraron, lo pusieron en la cárcel y allí en la prisión estaban todos esperando que llegara el momento para aplicarle alguna sanción a los discípulos. Pero vea lo que dice la Escritura. Capítulo 4 de los Hechos, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y siguieron orando. Y en el versículo 29 le dicen: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y oiga bien esto, el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos, ¿cuántos? Todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia del Señor nació pentecostal, es pentecostal y debe seguir siendo pentecostal en sus doctrinas y en sus experiencias. ¿Pero qué quiere decir eso de pentecostal? La Biblia habla de los frutos del Espíritu. La Biblia habla de los dones del Espíritu. Frutos y dones son dos cosas diferentes. Y habla de un tercer grupo de cosas que son ministerios del Espíritu. Y aparte de eso, hay operaciones que realiza el Espíritu Santo de Dios. La Biblia habla de esto en 1 Corintios capítulo 12. No vamos a ir allá ahora, pero cuando menos la referencia usted la tiene y puede ir cuando tenga oportunidad. Pero el Pentecostés no es solo el hablar en lenguas. El Pentecostés es también manifestación de frutos del Espíritu. El Pentecostés es también manifestación de los dones del Espíritu. El Pentecostés es también manifestación de los ministerios del Espíritu Santo. Esto no puede cesar, no puede cesar. Esto no puede dejar de ser. La iglesia sigue su marcha triunfal, día tras día, tras día, tras día, y no hay demonio que pueda contener la labor
de la edificación de la iglesia. Somos pueblo de Dios, pero la capacidad de la iglesia no está en la inteligencia de nosotros. La capacidad de la iglesia no está en la capacidad humana. La capacidad de la iglesia no está en los recursos que nosotros tenemos. La capacidad de la iglesia no está en las habilidades que nosotros tenemos. La capacidad de la iglesia es la presencia y acción del Espíritu Santo dentro de ella. Por eso es que el Señor Jesús dijo: conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. ¿Cuántos disfrutaron el tiempo devocional esta mañana? ¿Cuántos estaban gozosos con el tiempo devocional que hemos tenido? ¿Quién era el que estaba allí? ¿Quién era? El Espíritu Santo, eso es. Y hermanos, un culto en donde el Espíritu Santo no solamente, el Espíritu Santo siempre está presente, pero a veces tiene que estar sentadito ahí porque nosotros no le damos oportunidad para nada. ¿Me entiendes lo que quiere decir eso? Y él sentado ahí. Y nosotros hacemos lo nuestro. Pero cuando se abre un poco el espacio, entonces el Espíritu Santo, ahí de una vez, Él no deja que le repitan 2 veces, ven, haz algo, muévete. No, Él se mueve. Hace lo que tiene que hacer. Nosotros necesitamos entender el éxito nuestro, el triunfo nuestro, la capacidad. No está en nuestras fuerzas y recursos, está en la acción del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar de pie. Hay muchas otras cosas para hablar, pero no quiero hoy retenerles más. A ver, no sé cuántos de los músicos están por ahí todavía, pero vamos a cantar el coro. Espíritu Santo, bienvenido. ¿Cuántos le quieren dar la bienvenida? A ver, antes de que comience a cantar. Irán, mire para allá, a ver, que yo quiero ver cuántos le quieren dar la bienvenida al Espíritu Santo. Levanten la mano. Bueno. Y para acá, ¿cuántos le queremos dar la bienvenida? Amén. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Y vamos, hermanos, estuvimos en una reunión el viernes en la noche con los líderes de la iglesia y estuvimos hablando un poco con algo que tiene que ver con estas cosas. Y una cosa yo le quiero hacer a usted, a cada persona que asiste. No tiene que ser miembro de esta iglesia para poder participar en ello. No. Y es en abrir su corazón para que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros y haga y cumpla su propósito entre nosotros. Si nosotros actuamos de esa manera, entonces vamos a poder ver la mano poderosa de Dios en acción. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Una vez más, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, a este salón, lugar, pero también este corazón. Cristo, bienvenido a este lugar.
Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Ahora, óigame esto que le voy a decir. Óigame esto. El Espíritu de Dios es quien administra los intereses del reino de Dios hoy en día aquí en la tierra. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y Él hace otra cosa allá. Intercede por nosotros y en su nombre se hacen maravillas y cosas. Pero el Espíritu Santo es el agente de la divinidad entre nosotros. Si queremos un milagro, si queremos ver maravillas, si queremos fervor espiritual, si queremos dones espirituales, si queremos andar en los frutos del Espíritu, si queremos ejercitar de los ministerios del Espíritu, tenemos que abrir el corazón. Tenemos que abrir espacio para el Espíritu Santo. Yo quiero lanzarle un desafío a cada uno de ustedes. Y es tener en nuestros hogares momentos de oración a nivel de familia. Junte la familia y tenga momentos de oración en los cuales usted va a pedir al Espíritu Santo que venga, así como hoy estamos nosotros aquí hablando, y pídale que se mueva a nivel de la familia. Pídale al Espíritu Santo que se mueva en sus hijos, en su esposa, en su esposo. Pídale. Es el Espíritu Santo el encargado. La iglesia va a ir triunfante, pero es obra del Espíritu Santo. Yo le invito a que usted haga eso. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Cántelo. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenidos. Bienvenido a este lugar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hablamos ahora en oración. Ya en canto lo hemos expresado, Señor, pero hablamos ahora en oración para declarar nuestro interés, nuestro deseo, nuestro anhelo de que el Espíritu Santo esté en nosotros, se mueva en nosotros, en nuestra propia vida personal, en la vida de nuestros hijos, en la vida de cada papá y mamá, de cada miembro de la familia. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu de Dios. Ven, ven y aviva tu obra entre nosotros. Ven, oh Señor. Ven y úngenos, Espíritu de Dios, con la unción de tu Espíritu, que es inconfundible, que nos hace más que victoriosos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como pueblo tuyo. Ahora, mi Dios, consagramos los elementos del pan y del vino, de los cuales vamos a participar, como un recordatorio de la obra de redención que Cristo hizo para hacer posible
edificar la iglesia. Gracias, Señor. Bendice estos elementos del pan y del vino, y que mientras lo hacemos, de participar de ellos, nosotros podamos recibir bendición espiritual. En el nombre de Jesús, dígalo conmigo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te invitamos a que sintonices la programación De todo un poco. Es el programa del Centro Cristiano Hispano. Cada semana, miércoles y jueves a las 4 de la tarde, a través de Génesis Radio 680 y 92.9 FM. De todo De todo un poco. No te lo pierdas.